En el año 260 después de Cristo, el hombre más poderoso del mundo fue capturado vivo en batalla, no por bárbaros, no por nómadas, sino por un rey persa cuyo nombre casi nadie recuerda hoy. Shapur I obligó al emperador de Roma a arrodillarse en el polvo y lo usó como escalera para montar su caballo. ¿Qué fue lo que destruyó al Imperio Romano? La mayoría responde lo mismo: los bárbaros, la corrupción, las invasiones germánicas. Pero hay una respuesta que casi ningún libro de historia occidental se atreve a dar con claridad. Durante 4 siglos, Roma tuvo un rival que la igualó, la desafió y, en más de una ocasión, la humilló. Un imperio que controló la ruta de la seda, preservó la ciencia griega cuando Europa la olvidó, inventó el ajedrez tal como lo conocemos y construyó el arco de ladrillo más grande de la historia antigua. Un arco que sigue en pie hasta el día de hoy, en Irak, desafiando el tiempo. Se llamaron los sasánidas y gobernaron Persia durante más de 4 siglos, desde el año 224 hasta el 651 después de Cristo. Fueron el último gran imperio persa antes de la llegada del Islam. Y su historia es, sin exageración, una de las más impresionantes que jamás se han contado. Hoy vamos a recorrerla completa, desde el guerrero que resucitó la gloria de Ciro el Grande hasta el último rey que murió huyendo por las estepas de Asia Central, desde la humillación de Roma hasta la conquista árabe que cambió el mundo para siempre. Y en el camino vamos a entender algo que muy pocos comprenden: ¿por qué el Islam que conocemos hoy no sería posible sin la Persia que existió antes de él? ¿Cuántas veces en la historia un hombre común ha derribado un imperio con sus propias manos? No con ejércitos heredados, no con fortunas acumuladas por siglos, sino con ambición pura, visión política y una convicción que rozaba lo religioso. Eso fue exactamente lo que hizo Ardashir I en el año 224 después de Cristo, cuando en la llanura de Hormozgán se enfrentó al último rey parto, Artabano IV, lo derrotó, lo mató y borró de la historia a una dinastía que había gobernado Persia durante casi 5 siglos. Ardashir no era un rey, era el gobernador de una pequeña provincia en el sur de Persia llamada Fars, la misma región donde siglos antes había nacido el imperio aqueménide de Ciro el Grande. No era un extranjero conquistando tierras ajenas. Era un persa de sangre, descendiente de una familia sacerdotal zoroástrica, y llevaba en su interior la certeza de que Persia merecía volver a ser grande. Lo que los partos habían construido era, a sus ojos, una ilusión, un poder fragmentado, descentralizado, más preocupado por sobrevivir que por gobernar. Ardashir quería otra cosa, quería un imperio. La campaña que lanzó entre el 220 y el 224 fue implacable. Provincia tras provincia, rey vasallo tras rey vasallo, Ardashir fue eliminando toda resistencia hasta llegar al propio Artabano IV. La batalla de Hormozgán fue decisiva, no solo militarmente, sino simbólicamente. Con la muerte del último rey parto, Ardashir se proclamó Shahanshah, rey de reyes, el título más antiguo y poderoso de la tradición persa. Y con ese título fundó una nueva dinastía, los sasánidas, llamados así en honor a Sasán, su abuelo, guardián del templo del fuego sagrado de Istakhr. Pero Ardashir entendía algo que muchos conquistadores ignoran: ganar una guerra es fácil comparado con construir una civilización. Desde el primer día de su reinado, comenzó a diseñar las estructuras del nuevo Estado. Creó una burocracia central, reorganizó el ejército, estableció una nobleza leal directamente subordinada al rey, y comenzó a construir ciudades en un estilo que mezclaba la tradición persa con influencias helenísticas. No estaba improvisando, estaba fundando algo que duraría más de 4 siglos. Lo más revelador de Ardashir, sin embargo, no fue su capacidad militar ni su habilidad política.
Fue su elección de legitimidad. En lugar de inventar una nueva identidad para su imperio, Ardashir miró hacia atrás, muy atrás, y reclamó la herencia de los aqueménides, de Ciro, de Darío, de Jerjes. Dijo, en esencia, nosotros somos la continuación de lo que existió antes. Los partos fueron un paréntesis. Persia siempre fue nuestra. Y esa idea, la idea de una Persia eterna, continua, indestructible, se convertiría en el alma misma del imperio sasánida. Hay algo profundamente humano en la necesidad de conectarse con un pasado glorioso. Los romanos lo hacían con los héroes de la República, los griegos con los tiempos de Homero, pero pocas civilizaciones de la antigüedad ejecutaron esa conexión con tanta precisión y deliberación como los sasánidas. Para ellos, recuperar la grandeza aqueménide no era nostalgia, era programa político. Ardashir y sus sucesores visitaron los sitios sagrados de la Persia antigua. Estudiaron las inscripciones de Darío en Beistún. Adoptaron títulos, símbolos y rituales que enlazaban directamente con los aqueménides. En Naksh-e-Rostam, el lugar donde estaban talladas las tumbas de Darío, Jerjes y Artajerjes, los sasánidas añadieron sus propios relieves, sus propias glorias, como si estuvieran escribiendo el capítulo siguiente de una historia que nunca había terminado. No era imitación, era continuidad consciente. Esta decisión tuvo consecuencias enormes. Significó que el imperio sasánida nacía no como algo nuevo e incierto, sino como la restauración de algo probado y sagrado. Los pueblos que habitaban ese territorio, persas, medos, partos, babilonios, reconocían los símbolos. Sentían el peso de la historia detrás de cada decreto, cada moneda, cada relieve en piedra. La legitimidad no se fabricó, se heredó. También significó que el nuevo imperio adoptó una actitud expansionista desde el principio. Si los aqueménides habían gobernado desde Egipto hasta la India, los sasánidas tenían la obligación histórica de recuperar esos territorios. Y aunque nunca llegaron a reproducir exactamente las fronteras de Ciro, esa ambición, esa sensación de estar recuperando lo que era suyo, impulsó siglos de conflicto con Roma y Bizancio y dio a las guerras sasánidas un carácter diferente al de las simples conquistas territoriales. Eran, en su propia narrativa, actos de restauración histórica. Lo que Ardashir construyó, en definitiva, fue más que un estado, fue una idea. La idea de que Persia no había muerto con los aqueménides, sino que había dormido durante siglos bajo la dominación parta y helenística, esperando el momento de despertar. Ese despertar llegó en el año 224, y las consecuencias de ese despertar se sienten hasta el día de hoy, en cada rincón de lo que hoy llamamos Irán. Si queremos entender a los sasánidas en profundidad, su política, su arte, sus guerras, su identidad, necesitamos entender primero su religión, porque los sasánidas no fueron simplemente tolerantes con el zoroastrismo, lo convirtieron en el corazón del Estado, en el pegamento que unía el poder político con el poder espiritual, en la razón misma por la que el Rey de Reyes tenía derecho a gobernar. El zoroastrismo es una de las religiones más antiguas del mundo, fundada por el profeta Zaratustra, probablemente entre el 1500 y el 1000 a.C., aunque los historiadores debaten las fechas. Enseña una visión del mundo basada en la lucha eterna entre el bien y el mal, entre Ahura Mazda, el señor de la sabiduría y la luz, y Angra Mainyu, el espíritu destructivo de la oscuridad. El ser humano, en esta cosmovisión, no es un espectador pasivo de esa lucha, es un participante activo. Cada pensamiento bueno, cada palabra verdadera, cada acción justa es un voto por la victoria de la luz. Los aqueménides habían sido zoroástricos, pero con una actitud relativamente abierta hacia otras religiones.
Ciro el Grande es famoso precisamente por su política de tolerancia religiosa. Los partos, por su parte, habían adoptado una postura mucho más sincrética, mezclando el zoroastrismo con influencias helenísticas y otras tradiciones. Los sasánidas cambiaron eso. Desde Ardashir, el zoroastrismo se convirtió en religión oficial del Estado, con una clase sacerdotal, los magos, los mobads, que adquirió un poder político enorme. El fuego sagrado, símbolo central del zoroastrismo, representación de la presencia divina de Ahura Mazda en el mundo, se convirtió en símbolo imperial. Cada gran ciudad sasánida tenía su templo del fuego. Las monedas del imperio mostraban altares con llamas eternas. El rey mismo era descrito como el guardián del fuego sagrado, el representante de Ahura Mazda en la tierra. La religión y el poder político se fundieron de una manera que no tenía precedentes en Persia desde los tiempos más remotos. Esta fusión tuvo consecuencias ambivalentes. Por un lado, dio al imperio sasánida una cohesión ideológica extraordinaria, un principio unificador que trascendía las diferencias étnicas y regionales. Por otro lado, generó tensiones con las minorías religiosas, cristianos, judíos, maniqueos, budistas. Estas tensiones variaron enormemente según el rey de turno. Algunos, como Shapur I, fueron notablemente tolerantes. Otros persiguieron activamente a las comunidades no zoroástricas, pero lo que nunca cambió fue el lugar central del zoroastrismo en la identidad del Estado. Era, literalmente, la razón de ser del imperio sasánida. Toda gran civilización necesita un símbolo. Un lugar que encarne todo lo que esa civilización es y aspira a ser. Para los romanos fue el Coliseo y el Panteón. Para los griegos, el Partenón. Para los sasánidas, ese símbolo fue Ctesifonte, la capital imperial, la ciudad más grandiosa del mundo antiguo durante siglos, y sobre todo, su edificio más asombroso, el Tac y Kisra, el arco de Cosroes. Ctesifonte no fue una creación exclusivamente sasánida. La ciudad ya existía como capital parta a orillas del río Tigris, en lo que hoy es Irak, a unos 30 kilómetros al sur de la moderna Bagdad. Pero fueron los sasánidas quienes la transformaron en una metrópolis imperial de primera magnitud. En su apogeo, Ctesifonte era posiblemente la ciudad más grande del mundo, con una población que algunos historiadores estiman en más de 500.000 de personas. El gran palacio sasánida, el Palacio Blanco, era una estructura de dimensiones que desafiaban la comprensión. Enormes salones del trono, jardines colgantes, tesoros acumulados durante siglos de conquista y comercio. Y en el centro de todo eso, el Tac y Kisra, el arco de Cosroes, construido entre los siglos III y VI, las fechas exactas son debatidas, es la mayor bóveda de ladrillo de la historia antigua. Su apertura central tiene más de 25 metros de ancho y más de 30 de alto. Fue construida sin cimbra, sin el andamiaje interior de madera que normalmente se usa para construir arcos, utilizando una técnica de inclinación que permitió que cada hilada de ladrillos sostuviera la siguiente sin apoyarse en ninguna estructura temporal. Los ingenieros modernos que la han estudiado aún hoy quedan desconcertados ante su audacia técnica. Cuando los árabes conquistaron Ctesifonte en el año 637, encontraron en el palacio sasánida tesoros que superaban cualquier cosa que hubieran imaginado. Las crónicas árabes describen alfombras del tamaño de un campo, joyas por miles, cofres de oro y plata, el famoso tapiz de la primavera de Cosroes, una alfombra que representaba un jardín en flor, adornada con piedras preciosas que simulaban flores y frutos, tan grande que los conquistadores tuvieron que cortarla en pedazos para repartirla. Todo eso desapareció, pero el Tac y Kisra sobrevivió. Parte de él todavía existe en pie en la ciudad de Salman Pak, en Irak.
un testigo silencioso de una grandeza que el mundo casi ha olvidado. ¿Cuántas veces en la historia un solo rey ha derrotado a 3 emperadores de la mayor potencia militar del mundo? No en guerras separadas, no en décadas distintas, sino en una misma era, en la misma generación, como si Roma fuera un rival menor que Persia podía manejar a voluntad. Eso hizo Shapur I, hijo de Ardashir, rey de los sasánidas, entre el 240 y el 270 después de Cristo, y lo hizo con una frialdad estratégica y una brillantez militar que no tiene parangón en la historia del mundo antiguo. El primer gran enfrentamiento llegó con Gordiano III. Roma había atacado primero, en el año 243, cuando el joven emperador cruzó el Éufrates con un ejército poderoso, motivado por humillar al nuevo poder persa que amenazaba las fronteras orientales del imperio. Durante un tiempo, las cosas fueron bien para Roma. Los romanos avanzaron, ganaron algunas batallas, y parecía que Shapur tendría que retroceder. Pero en la batalla de Misiche, en el año 244, el ejército romano fue destruido. Gordiano III murió en el combate, aunque las circunstancias exactas de su muerte son debatidas hasta hoy. Su sucesor, Filipo el Árabe, tuvo que firmar una paz humillante, pagando un enorme rescate en oro y cediendo territorios. El segundo enfrentamiento vino con Decio y después de él con Treboniano Galo. Roma seguía siendo peligrosa, seguía siendo poderosa, pero Shapur había aprendido algo fundamental. Los romanos podían ganar batallas, pero no sabían sostener campañas largas en territorio persa. El desgaste los consumía, y Shapur sabía explotar exactamente ese desgaste. Pero el momento definitivo llegó en el año 260, con el tercer emperador, Valeriano. Y lo que sucedió en Edesa ese año cambió la percepción del mundo antiguo de una manera que todavía hoy es difícil de comprender en toda su magnitud. Porque lo que Shapur hizo no fue simplemente derrotar a un ejército romano. Lo que hizo fue capturar al emperador de Roma vivo, en batalla, un hecho sin precedentes en la historia romana. Un hecho que Roma nunca perdonó, y un hecho que Shapur inmortalizó en piedra para que el mundo entero lo recordara por siempre. La historia oficial romana dice que Valeriano fue capturado mediante un engaño, que fue invitado a una negociación de paz y arrestado en ese contexto. La historia oficial persa, tallada en roca en el sitio de Naksh-e-Rostam, dice algo diferente, que Valeriano fue capturado directamente en batalla, en combate abierto, por la superioridad del ejército de Shapur. Los historiadores modernos debaten cuál versión es más cercana a la verdad, pero lo que nadie disputa es el resultado. El emperador de Roma pasó el resto de sus días como prisionero del rey de reyes de Persia. ¿Qué llevó a Valeriano a esa situación? El contexto es crucial. El año 260 fue uno de los peores en la historia romana. El inicio de lo que los historiadores llaman la crisis del siglo III, una época de guerra civil casi permanente, invasiones bárbaras simultáneas en el norte y el este, plagas devastadoras y una sucesión de emperadores que duraban meses antes de ser asesinados por sus propios soldados. Valeriano estaba intentando sostener el frente oriental mientras el frente occidental se desmoronaba. Estaba exhausto, con fuerzas insuficientes, persiguiendo una victoria que le permitiera mostrar fortaleza ante Roma. Shapur lo esperaba. El rey sasánida había preparado la campaña con una meticulosidad extraordinaria. Sabía que el ejército romano que se aproximaba estaba debilitado por la plaga y por las derrotas previas. Esperó el momento preciso, eligió el terreno, y cuando las legiones romanas quedaron atrapadas entre el río y las líneas persas en las afueras de Edesa,
Desató todo el poder de su ejército. La batalla fue corta y devastadora. Miles de romanos cayeron, y Valeriano, el Augusto, el Pontifex Maximus, el comandante supremo del ejército más poderoso del mundo, fue capturado. Lo que sucedió después es el tipo de historia que los libros de historia occidentales prefieren omitir. Valeriano pasó sus últimos años como prisionero de Shapur, utilizando según algunas fuentes como escalera humana para que el rey persa montara su caballo. Si eso sucedió literalmente o es una elaboración posterior, no importa tanto. Lo que importa es que esa imagen, el emperador romano de rodillas ante el rey persa, se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la antigüedad. Y cuando Valeriano murió en cautiverio, Shapur mandó disecar su piel y rellenarla con paja, exhibiéndola en un templo persa como trofeo permanente de la victoria. La humillación más absoluta que un conquistador podía infligir a un enemigo. Roma nunca se recuperó psicológicamente de ese golpe. Durante siglos, los emperadores romanos y luego los bizantinos lucharon para borrar la memoria de Edesa, pero la memoria no se borra fácilmente, y Shapur se aseguró de que fuera imposible olvidar. Si la historia fuera solo texto, tal vez el mundo habría olvidado a Shapur, pero Shapur era demasiado listo para confiar solo en las palabras. Mandó grabar su victoria en piedra, literalmente en la roca viva de las montañas sagradas de Persia, en un lugar que ya era por sí mismo uno de los sitios más sagrados del mundo iraní, Naqsh-e-Rostam, donde estaban talladas las tumbas de los grandes reyes aqueménides. Los relieves de Naqsh-e-Rostam son extraordinarios. En la escena central, Shapur aparece a caballo, imponente, en actitud de triunfo absoluto. A sus pies, arrodillado en posición de súplica, está el emperador Filipo el Árabe, pidiendo misericordia después de la batalla del año 244. Junto a él, erguido pero con la expresión de un hombre derrotado, está el propio Valeriano, el Augusto de Roma, prisionero del Rey de Reyes. Y a un lado, tendido en el suelo, el cuerpo de Gordiano III, el primer romano en caer ante Shapur. 3 emperadores, en un solo relieve, tallados en la misma piedra que guardaba las tumbas de Ciro y Darío. La señal era inequívoca. Shapur I no era solo un rey victorioso, era el digno heredero de los más grandes reyes de la historia. Y Roma, con todos sus ejércitos y toda su gloria, no era más que otro enemigo vencido ante la eterna grandeza de Persia. Estos relieves han sobrevivido casi 2000 años. Hoy pueden visitarse en la provincia de Fars, en el sur de Irán. Y cuando uno los ve, cuando uno contempla la imagen de ese rey persa a caballo, con los emperadores de Roma humillados a sus pies, entiende algo que los libros de historia occidentales rara vez explican, que la historia del mundo antiguo no termina ni comienza en Roma. Hay otra historia igualmente profunda, igualmente poderosa, que ocurrió al este, y los sasánidas fueron sus protagonistas. Hay un error frecuente al pensar en los imperios de la antigüedad, imaginar que eran monolíticos, homogéneos, intolerantes por naturaleza, que un rey que ganaba guerras también aplastaba culturas. Shapur I desmiente ese estereotipo con una fuerza que sorprende incluso a los historiadores especializados. Porque el mismo rey que humilló a Roma, que capturó emperadores y decoró templos con pieles de sus enemigos, fue también uno de los monarcas más tolerantes con la diversidad religiosa que el mundo antiguo conoció. En la corte de Shapur I convivían zoroástricos, cristianos, judíos y maniqueos. Esta coexistencia no era accidental ni meramente tolerada, era política deliberada. Shapur entendía que el imperio sasánida era un mundo diverso, con poblaciones de múltiples tradiciones religiosas a lo largo de la Mesopotamia, Siria y Persia. Perseguirlas no solo era moralmente cuestionable, era políticamente costoso.
En cambio, integrarlas creaba lealtades, flujos comerciales y una riqueza intelectual que ninguna política de homogenización podría haber producido. El caso más fascinante es el del maniqueísmo. Mani, el profeta que fundó esta religión sincrética que combinaba elementos del zoroastrismo, el cristianismo y el budismo, vivió y predicó bajo la protección de Shapur Perú. Tuvo acceso personal al rey, viajó libremente por el imperio, escribió libros dedicados al propio Shapur. En pocas palabras, el mismo rey que representaba la ortodoxia zoroástrica protegió activamente a un hombre cuya religión cuestionaba esa ortodoxia. La razón era simple. Shapur valoraba el conocimiento por encima del dogma. Esa misma filosofía está detrás de la creación de la Academia de Gundeshapur, o más precisamente, la transformación de Gundeshapur en el centro intelectual del mundo antiguo. Cuando Shapur capturó a Valeriano, trajo consigo no solo al emperador, sino también a miles de prisioneros romanos, entre ellos ingenieros, médicos, filósofos y artesanos. En lugar de esclavizarlos de manera degradante, Shapur los empleó. Los ingenieros romanos construyeron puentes y diques que aún hoy son admirados. Los médicos y filósofos se integraron a la comunidad intelectual que Shapur estaba cultivando en Gundeshapur. Con el tiempo, Gundeshapur se convirtió en algo sin precedentes en el mundo antiguo. Una institución donde convivían y debatían médicos persas, griegos, indios y sirios, donde los textos de Hipócrates se traducían al persa y luego al siríaco, donde el conocimiento astronómico indio se fusionaba con las matemáticas griegas y la medicina persa. Cuando el Islam conquistó Persia en el siglo VII, encontró en Gundeshapur una tradición intelectual tan poderosa que los propios califas árabes la protegieron y la continuaron. La famosa Casa de la Sabiduría de Bagdad, donde en el siglo VIII y IX se preservó y transmitió gran parte del conocimiento de la antigüedad al mundo islámico y luego a Europa, fue, en muchos sentidos, la heredera directa de Gundeshapur. Y Gundeshapur fue, en muchos sentidos, el legado más duradero de Shapur I. Hay reyes que ganan guerras, hay reyes que construyen ciudades, y hay, muy de vez en cuando, reyes que transforman la naturaleza misma del estado que gobiernan. Khosroes I, conocido en persa como Khosrou Anushirvan, que significa literalmente el de alma inmortal, fue este último tipo de rey. Gobernó el imperio sasánida entre el 531 y el 579 después de Cristo, y en esos casi 50 años transformó Persia de maneras que sobrevivieron no solo a su propio reinado, sino a la conquista árabe, a la islamización y a más de 1000 años de historia posterior. La leyenda de Khosroes I en la tradición persa es comparable a la de Alejandro Magno en la griega o la de Augusto en la romana. No simplemente un conquistador, aunque también fue eso, sino un gobernante que entendía que la grandeza de un estado no se mide solo por el tamaño de su ejército, sino por la justicia de sus leyes, la eficiencia de su administración y el florecimiento de su cultura. En un mundo donde la mayoría de los reyes gobernaban por miedo, Khosroes intentó, y en gran medida logró, gobernar por legitimidad. Su primera gran reforma fue fiscal. El sistema tributario que heredó era caótico, arbitrario y profundamente injusto. Los impuestos variaban según las cosechas, lo que significaba que en años de sequía los agricultores pagaban menos, pero también que en años de abundancia el Estado recaudaba menos de lo que necesitaba. Khosroes lo cambió por un sistema de impuesto fijo basado en el tamaño y la calidad de la tierra, medido mediante un catastro, un registro detallado de todas las propiedades del imperio. Fue, en esencia, la creación de un sistema fiscal moderno en el siglo VI, y funcionó tan bien que los califas árabes, tras conquistar Persia, lo adoptaron casi sin modificaciones.
La segunda gran reforma fue militar. Cosroes reorganizó el ejército, redujo el poder excesivo de la nobleza sobre las fuerzas armadas, creó una nueva clase de caballería profesional, los Dihkan, los caballeros sasánidas, y modernizó las tácticas de combate incorporando elementos de las tradiciones militares que sus ejércitos habían enfrentado: romanos, hunos, turcos. El ejército que Cosroes construyó era más flexible, más disciplinado y más eficaz que cualquier fuerza militar que Persia había tenido antes. Pero quizás lo más significativo de Cosroes I no fue ninguna reforma específica, fue su actitud hacia el conocimiento. En su corte florecieron filósofos, médicos, astrónomos, jugadores de ajedrez, poetas. Cuando el emperador Justiniano cerró la Academia de Atenas en el año 529, expulsando a los últimos filósofos neoplatónicos considerados paganos peligrosos, fueron a Persia. Cosroes los recibió, los protegió y los integró a la vida intelectual de su corte. El conocimiento que Occidente estaba descartando, Persia lo estaba atesorando. ¿Sabías que el juego que hoy se practica en torneos internacionales, el juego que en el siglo XX sirvió como metáfora de la Guerra Fría entre Fischer y Spassky, el juego que hoy juegan millones de personas en todo el mundo, ese juego llegó a Occidente a través de Persia? El ajedrez, tal como lo conocemos, fue perfeccionado y codificado en la corte sasánida. El juego llegó de la India durante el reinado de Cosroes I. Fue adaptado, refinado y convertido en parte central de la cultura intelectual persa. Y desde Persia se extendió al mundo árabe y desde allí a Europa medieval. Pero el ajedrez es solo la punta del iceberg de lo que la civilización sasánida aportó al mundo. El polo, ese deporte ecuestre que hoy se asocia con la aristocracia inglesa, nació en Persia y fue practicado en las cortes sasánidas como entrenamiento militar y entretenimiento aristocrático. La música persa sasánida, con sus modos, sus instrumentos, sus estructuras melódicas, influyó directamente en la música árabe clásica y a través de ella en la música de todo el mundo islámico. La arquitectura sasánida, con sus grandes cúpulas, sus arcos de ladrillo, sus patios interiores, se convirtió en el modelo sobre el cual la arquitectura islámica construyó sus propias maravillas. El arte sasánida merece un capítulo aparte. Los tejidos de seda sasánidas, con sus medallones circulares llenos de figuras humanas y animales estilizadas, con sus combinaciones de colores vibrantes y sus técnicas de tejido de una sofisticación extraordinaria, eran los más buscados del mundo antiguo. Llegaban a Bizancio, a China, a la India, a Roma. Los emperadores chinos de la dinastía Tang los usaban en sus ceremonias. Los nobles romanos los compraban a precios que hoy equivaldrían a fortunas. Y cuando los arqueólogos los han encontrado en tumbas europeas medievales, sarcófagos de santos enterrados en tejidos sasánidas, han tenido que reconstruir las redes comerciales que llevaron esas telas desde los telares persas hasta las iglesias de Francia y Alemania. La platería sasánida es igualmente extraordinaria. Los platos de plata con escenas de caza real, con reyes montados a caballo atacando leones y ciervos, con figuras de músicos y bailarinas, representan un nivel de habilidad artesanal que no tiene paralelo en el mundo occidental de la misma época. Hoy se conservan en museos de todo el mundo: el Hermitage en San Petersburgo, el Museo Metropolitano de Nueva York, el Museo Británico de Londres, como testimonios silenciosos de una civilización que el mundo ha olvidado con demasiada facilidad. Imagina ser el controlador del comercio más importante del mundo antiguo. Imagina que todos los bienes que viajan entre China y Roma, la seda, las especias, el jade, el vidrio, el marfil, tienen que pasar por tu territorio. Que cada caravana que cruza Asia Central
Paga aranceles en tus fronteras, que tus mercaderes están en los puertos del Golfo Pérsico, en los mercados de Mesopotamia, en los bazares de Siria. Eso era el imperio sasánida en su apogeo en relación a la ruta de la seda. Los sasánidas entendieron antes que nadie que el comercio podía ser tan poderoso como el ejército. Desde los primeros años del imperio, construyeron y protegieron las rutas comerciales que atravesaban su territorio. Ctesifonte era el nodo central de un sistema de intercambio que conectaba el Mediterráneo con Asia Central, India y China. Los mercaderes sogdianos, una etnia iraní del Asia Central, actuaban como intermediarios entre el mundo sasánida y los mercados chinos, llevando seda hacia el oeste y plata persa hacia el este. El conflicto con Roma y Bizancio no era solo militar, era también comercial. Ambos imperios competían por el control de las rutas de la seda, y el bloqueo sasánida de las rutas terrestres fue uno de los motores que llevó a los romanos y luego a los portugueses a buscar rutas marítimas alternativas. El tipo de impulso histórico que siglos después llevaría a Vasco da Gama a doblar el Cabo de Buena Esperanza y cambiar el mundo. La diplomacia sasánida era tan activa como su ejército. Embajadas persas llegaron a la corte del emperador chino de los Han y luego de los Tang. Embajadas chinas llegaron a Ctesifonte. Se intercambiaron regalos, caballos persas por sedas chinas, plata sasánida por porcelana, en una danza diplomática que mantuvo abiertas las rutas comerciales a pesar de las guerras y los conflictos que sacudían el mundo en el medio. Persia era, en el pleno sentido de la palabra, el centro del mundo antiguo. Y en esa posición central residía gran parte de su poder, su riqueza y su influencia cultural. ¿Qué sucede cuando dos de las civilizaciones más poderosas de la historia se enfrentan durante 400 años? No en guerras ocasionales, no en escaramuzas de frontera, sino en un conflicto casi permanente que moldea la política, la economía y la cultura de ambas. Eso fue lo que sucedió entre Roma y luego su heredera, Bizancio, y el imperio sasánida. 4 siglos de guerra, 4 siglos de diplomacia fracasada, tratados rotos, conquistas y reconquistas, victorias efímeras y derrotas devastadoras. Y al final, 4 siglos de agotamiento mutuo que dejó a ambos imperios sin las fuerzas necesarias para enfrentar la amenaza que nadie había anticipado. La guerra entre Roma y Persia tenía raíces profundas. Se remontaba incluso antes de los sasánidas, a los conflictos entre Roma y los partos por el control de Armenia, Mesopotamia y Siria. Con los sasánidas, ese conflicto adquirió una dimensión ideológica adicional. No era solo una lucha por territorio, sino una lucha entre dos concepciones del mundo, dos sistemas de valores, dos formas de entender la civilización. Roma representaba, o al menos pretendía representar, la tradición grecorromana, el derecho, la urbanidad mediterránea. Persia representaba la tradición iraní, el zoroastrismo, la grandeza aqueménide. Eran, en sus propios términos, incompatibles. La frontera entre los dos imperios, el río Éufrates, aproximadamente, era una línea que ninguno de los dos aceptaba como permanente. Roma soñaba con repetir las conquistas de Trajano, que en el siglo II había llegado hasta el Golfo Pérsico. Persia soñaba con recuperar los territorios que los aqueménides habían controlado en Anatolia, Siria y Egipto. Estos sueños opuestos garantizaban el conflicto, y el conflicto garantizaba el agotamiento. Armenia fue la chispa permanente. Esta región montañosa al norte de Mesopotamia era el campo de batalla donde se decidía qué imperio tenía más influencia sobre el corredor entre el Mar Caspio y el Mediterráneo. Durante siglos, Armenia tuvo reyes que a veces miraban hacia Roma y a veces hacia Persia,
mientras ambos imperios intentaban convertirla en estado cliente o territorio directo. Las guerras por Armenia se repitieron con una regularidad casi mecánica. Cada generación, cada nuevo rey o emperador sentía la necesidad de resolver la cuestión armenia de manera definitiva. Ninguno lo logró. La cuestión siempre sobrevivía a quienes intentaban resolverla. Si hubiera que elegir un momento en que el conflicto romano-persa alcanzó su punto más dramático, el momento que mejor encapsula la magnitud de lo que estaba en juego entre estas dos civilizaciones, ese momento es el año 614 después de Cristo. Porque en ese año, el rey sasánida Cosroes II hizo algo que ningún persa había logrado desde los tiempos de Cambises, más de 1000 años antes. Conquistó Egipto y en el camino capturó Jerusalén. Y de Jerusalén se llevó el tesoro más sagrado de la cristiandad, la Vera Cruz, el madero en el que, según la tradición cristiana, había sido crucificado Jesucristo. Para entender el impacto de ese momento, hay que comprender qué significaba la Vera Cruz para el mundo cristiano del siglo VII. No era simplemente una reliquia, era el símbolo más sagrado del Imperio bizantino, el objeto que legitimaba el poder del Basileus, el que conectaba el trono de Constantinopla con la pasión de Cristo. Cuando Cosroes II se llevó la Vera Cruz a Ctesifonte, no estaba simplemente ganando una batalla. Estaba despojando a Bizancio de su identidad espiritual más profunda. Cosroes II fue un rey extraordinario y trágico a la vez. En su apogeo, controlaba territorios que ningún rey sasánida había controlado antes: Siria, Palestina, Egipto, partes de Anatolia. Parecía que el sueño de restaurar el imperio aqueménide estaba a punto de cumplirse. Pero había algo que Cosroes no podía controlar: el genio militar de su rival. Porque mientras Cosroes alcanzaba la cima de su poder, en Constantinopla ascendía al trono un hombre que sería su némesis absoluta: el emperador Heraclio. Heraclio es uno de los grandes soldados de la historia. Cuando llegó al poder en el año 610, Bizancio estaba al borde del colapso. Las legiones persas estaban a las puertas de Constantinopla. El tesoro imperial estaba vacío. El ejército estaba desmoralizado. Cualquier otro hombre habría negociado la paz en los términos que Cosroes exigiera. Heraclio no lo hizo. En su lugar, hizo algo que nadie esperaba: fundió el oro y la plata de las iglesias de Constantinopla para financiar una nueva campaña. Reclutó un ejército nuevo y, en lugar de defender las fronteras del imperio, atacó directamente el corazón de Persia. La campaña de Heraclio entre el 622 y el 628 es una de las más audaces de la historia militar. Mientras los persas mantenían sus posiciones en Siria y Egipto, Heraclio circuló alrededor de ellos, penetró en Armenia, cruzó las montañas del Cáucaso y atacó directamente el territorio iraní. Quemó Gansak, el gran centro zoroástrico. Llegó hasta las proximidades de Ctesifonte. Destruyó ejércitos persas uno tras otro, y en el año 628 la situación militar y política en Persia se había deteriorado tanto que los propios nobles sasánidas asesinaron a Cosroes II y comenzaron negociaciones de paz. Bizancio recuperó Egipto, Siria, Palestina y la Vera Cruz. Heraclio regresó a Jerusalén en triunfo. Parecía el final de la historia, la última gran victoria de la civilización romano-cristiana sobre el poder persa. Pero no era el final, era el prólogo, porque mientras Bizancio y Persia celebraban o lamentaban el resultado de su guerra, en el desierto de Arabia había comenzado algo que ninguno de los dos podía ver todavía, algo que en pocos años los barrería a ambos. Hay una ironía en la historia que muy pocos señalan con la claridad que merece. Los dos imperios más poderosos del mundo en el siglo VII, Bizancio y los sasánidas, se destruyeron mutuamente en casi 4 décadas de guerra total, precisamente en el momento en que un nuevo poder estaba naciendo en sus fronteras.
como si el universo hubiera conspirado para crear el vacío perfecto en el momento preciso. Cuando el ejército árabe musulmán comenzó su expansión fuera de Arabia en el año 632, el año de la muerte del profeta Mahoma, encontró un mundo que era literalmente el escenario perfecto para la conquista. Bizancio, aunque técnicamente victorioso sobre Persia, había agotado sus reservas financieras, humanas y militares. Sus provincias más ricas, Siria, Palestina, Egipto, habían sido ocupadas durante años por los persas y la población local, en muchos casos cristiana de tradición no calcedoniana, no tenía razones particularmente fuertes para defender al poder imperial de Constantinopla que los había perseguido por razones teológicas. El imperio sasánida era todavía más vulnerable. La guerra con Bizancio había dejado el tesoro imperial vacío, el ejército diezmado y la clase gobernante dividida en facciones que se asesinaban mutuamente. En los 10 años que transcurrieron entre la muerte de Cosroes II y la conquista árabe de Ctesifonte, Persia tuvo más de 10 reyes diferentes. Ninguno tuvo tiempo de estabilizar nada. En ese contexto, la velocidad de la conquista árabe no es misteriosa ni sobrenatural. Es la consecuencia lógica de un mundo que había gastado toda su energía guerreando consigo mismo. Los ejércitos árabes que cruzaron el Éufrates en el año 636 y derrotaron a los sasánidas en la batalla de Kadisiyah no eran más grandes ni necesariamente más capaces que los ejércitos que habían enfrentado antes. Pero el imperio que enfrentaban ya no tenía la capacidad de resistir. Y la idea que llevaban consigo, el Islam, la sumisión a un único Dios, la promesa de justicia y comunidad, resonó en poblaciones que habían sufrido décadas de guerra, impuestos y inestabilidad política. El último rey sasánida se llamaba Yazdegerd III. Tenía 8 años cuando fue coronado, en el año 632, en medio del caos político que siguió a la muerte de Cosroes II. Era un niño puesto en el trono por nobles que querían un rey manejable, un símbolo sin poder real. Lo que nadie anticipó es que ese niño tendría que cargar sobre sus hombros el peso de ser el último representante de una de las civilizaciones más grandes de la historia. Las derrotas se acumularon con una rapidez aterradora. Kadisiyah en el 637, la batalla donde el ejército sasánida fue destruido por las fuerzas árabe-musulmanas lideradas por Sa'd ibn Abi Waqqas. La caída de Ctesifonte ese mismo año. La capital imperial, el palacio del Rey de Reyes, saqueada por un ejército que hasta una generación antes era visto como irrelevante en el tablero del poder mundial. La batalla de Nahavand en el 642. La victoria de las victorias, como la llamaron los árabes, donde el último gran ejército sasánida fue aniquilado. Yazdegerd huyó, primero hacia el este, hacia las provincias iraníes que todavía resistían, luego más al este, hacia Jorasán, buscando apoyo de los nobles locales y enviando embajadas desesperadas al emperador chino Tang Taizong pidiendo ayuda militar. La ayuda nunca llegó. Los nobles locales, uno tras otro, optaron por negociar con los conquistadores árabes, en lugar de morir defendiendo a un rey sin ejército. En el año 651, Yazdegerd III fue asesinado cerca de Merv, en lo que hoy es Turkmenistán, por un molinero que esperaba robarle las pocas posesiones que le quedaban. El último rey de Persia murió solo, sin corona, sin ejército, sin reino, el fin de un mundo. Pero, y este es el punto crucial que distingue la caída del imperio sasánida de todas las demás caídas de la antigüedad, la muerte de Yazdegerd III no fue el fin de Persia, fue el fin de una forma de Persia. Y lo que vino después fue algo inesperado, algo que desafió las expectativas de los propios conquistadores. La persistencia de una identidad cultural tan profunda,
tan arraigada, tan poderosa, que sobrevivió a la conquista, a la conversión y a 1000 años de dominación extranjera. Los árabes conquistaron Persia, eso es un hecho, pero los persas, en un proceso lento, sutil y extraordinariamente eficaz, conquistaron al Islam. Y esa segunda conquista, la conquista cultural, fue tan profunda y tan duradera como la primera conquista militar. Tal vez más. La conversión de Persia al Islam no fue inmediata. Durante las primeras décadas tras la conquista árabe, grandes sectores de la población persa siguieron siendo zoroástricos. La nueva clase gobernante árabe no forzó la conversión masiva. El Islam temprano, de hecho, tenía un marco legal para las gentes del libro y los adoradores del fuego que les permitía mantener su religión a cambio del pago de un impuesto especial, la jizya. La conversión fue gradual, a veces por convicción sincera, a veces por motivaciones pragmáticas. Los conversos pagaban menos impuestos y tenían más oportunidades de movilidad social. Pero lo que es extraordinario es lo que sucedió en paralelo a esa conversión religiosa, la resistencia cultural persa. Mientras los persas adoptaban el Islam como religión, se negaban, con una tenacidad que asombra, a adoptar el árabe como lengua y la cultura árabe como identidad. El persa sobrevivió, evolucionó, se enriqueció con vocabulario árabe, se adaptó a la escritura árabe, pero siguió siendo persa. Y cuando, en el siglo IX y X, comenzaron a surgir los primeros estados de origen iraní bajo la soberanía nominal del califato, los taíridas, los samaníes, los buyíes, lo hicieron en persa, y ese persa que usaban para gobernar y para escribir poesía era, en su estructura profunda, el mismo persa que los secretarios de Khosró Espirmemu habían usado en Ctesifonte 4 siglos antes. El efecto persa sobre el Islam fue igualmente profundo. La burocracia del califato abasí, que gobernó el mundo islámico desde el 750 en adelante, fue construida sobre los modelos administrativos sasánidas, con terminología persa, con funcionarios persas, con procedimientos que se remontaban directamente a las reformas de Khosró Espri. La arquitectura de las mezquitas adopta la cúpula sasánida. La poesía árabe clásica absorbe temas, imágenes y estructuras de la literatura persa preislámica. La filosofía, la medicina y la astronomía que florecen en la Casa de la Sabiduría de Bagdad son, en gran medida, la continuación directa de lo que Gundeshapur había cultivado bajo los sasánidas. En otras palabras, cuando el Islam conquistó Persia, Persia no desapareció, se transformó, y al transformarse, transformó al Islam. La civilización islámica que conocemos hoy, en su arte, su arquitectura, su literatura, su administración, su filosofía, sería irreconocible sin el legado sasánida. El Islam no absorbió a Persia. Persia y el Islam se fusionaron en algo nuevo, y ese algo nuevo cambió el mundo. ¿Por qué importa todo esto hoy? ¿Por qué, 1400 años después de la caída del último rey sasánida, este imperio sigue siendo relevante? La respuesta está en un país que hoy es noticia casi todos los días: Irán. La identidad iraní moderna es, en un sentido muy profundo, la identidad sasánida reconfigurada. El orgullo de una civilización que tiene más de 2500 años. La conciencia de haber sido, durante siglos, el centro del mundo, el punto de encuentro entre Oriente y Occidente, entre el Mediterráneo y Asia. La sensación de que Irán es algo más antiguo, más profundo, más complejo que cualquier categoría política moderna puede capturar. El Novruz, el Año Nuevo persa, celebrado en el equinoccio de primavera, es una tradición que se remonta a los tiempos preislámicos, probablemente a los aqueménides o incluso antes. Hoy se celebra en Irán, en Afganistán, en las comunidades de la diáspora iraní en todo el mundo,
con un entusiasmo que ningún cambio de régimen político ha podido apagar. Es un símbolo de continuidad. La misma celebración que los secretarios de Corroes I habrían preparado en los jardines de Ctesifonte sigue viva en el siglo XXI. La literatura persa, Ferdusí, Omar Khayyam, Rumi, Hafez, es una de las grandes tradiciones literarias de la humanidad. Y esa literatura, aunque escrita después de la conquista árabe, está impregnada de la memoria sasánida. El Shahnameh de Ferdusí, el libro de los reyes, el poema épico más largo de la historia, escrito alrededor del año 1000, es esencialmente la historia mítica e histórica de Persia, desde sus orígenes hasta la conquista árabe. Es el intento de un poeta iraní de preservar, en persa, todo lo que Persia fue antes del Islam. Y es el libro que todavía hoy se lee en Irán como texto fundacional de la identidad nacional. Los sasánidas fueron el último gran capítulo de la Persia antigua. Pero su herencia no terminó con ellos. Se transmutó, se adaptó, sobrevivió a la conquista, al cambio de religión, al cambio de lengua escrita, a los mongoles, a los turcos, a los modernizadores del siglo XX y a la revolución del siglo XXI. Hoy, cuando uno visita Irán y ve los relieves de Nakhche Rostam, o cuando contempla desde lejos el arco solitario del Tak-i-Kisra, al sur de Bagdad, está mirando algo que tiene casi 2000 años. Pero también está mirando algo que, en cierta manera, todavía está vivo. El último gran imperio antes del Islam no murió, se convirtió en el alma de una civilización. Y esa civilización, con toda su complejidad y toda su historia, sigue aquí, en el mundo de hoy, dando forma a un presente que no podemos comprender sin entender el pasado que lo creó.